Salmo 145, versículo 1. ¿Cómo dice? Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Esta afirmación donde llega y dice bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, tiene que ver con un asunto generacional, no tiene que ver con un asunto temporal. A veces la exaltación o exaltar el nombre del Señor lo dejamos temporalmente a un momento de alabanza y de adoración en una reunión. Pero cuando yo me comprometo a levantar el nombre eternamente y para siempre, estoy asegurándome que también mis generaciones lo hagan. Y mire cómo comienza el versículo 4. ¿Cómo dice allí el versículo 4? Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Dios es un Dios generacional. Cuando Dios se le empezó a aparecer a Moisés, cuando le habló a Josué, cuando le empezó a hablar a diferentes hombres en la palabra allí en el Antiguo Testamento, ¿cómo se identificaba el Señor? ¿Cómo se identificaba siempre Dios cuando se le aparecía a un hombre allí en la Biblia? Yo soy el Dios de tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y esto habla de generaciones. Uno tomó la bendición, creyó la promesa, se la pasó a la siguiente generación, porque la única manera en que la promesa que Dios le dio a Abraham, de que haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, la única manera en que esta promesa podía ser cumplida es si la bendición pasaba de generación a generación. Entonces, primero entender esto. No era lo que tenía preparado para hoy, pero siento dejarlo en el corazón de ustedes. Primero, Dios es un Dios generacional. Ustedes nos lo han escuchado varias veces. Segundo, entendamos qué es lo que está sucediendo en este tiempo y por qué en el orden de la creación, Dios crea todas las cosas. Allí se habla Él a sí mismo. Recordemos que Dios le habló a la tierra y que la tierra produjera árboles, le habló a los cielos y que los cielos produjeran ciertos animales, le habló al mar, siempre le habló al entorno de vida. Siempre Dios en la creación le habló al entorno de vida. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y creó Dios. Dijo Dios, fructifíquense. Luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes. O sea, le hablaba al entorno de vida. Si la tierra iba a ser el entorno de vida, a ese entorno Dios le hablaba, produzcan, multiplíquense. Pero cuando crea al hombre, Dios se habla a sí mismo, comprendiendo que el entorno de vida del hombre, ¿quién es? Dios. El entorno de vida del hombre es Dios. ¿Y a quién crea primero? ¿Al hombre o a la mujer? No estoy hablando de posición, porque generalmente cuando hablamos esto, más en el medio machista latinoamericano en el que estamos, siempre se toma el asunto con un poquitico con arrogancia, ¿no? La mujer fue la que se equivocó, ella fue la que escuchó a la serpiente y nos metió en este problema tan grande. Aquí no tiene que ver con esto. Solo que el hombre primero crea, Dios primero crea al hombre, lo pone en el huerto, le pone una tarea al hombre, y en medio del trabajo del hombre, en comunión con el Señor, en medio de todo esto, Dios piensa, ve al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo. El propósito de la mujer no es para que el hombre no es tanto, la tenga subyugada. Ese no es el propósito. El propósito de la mujer es porque el hombre no podía hacer solo la tarea. Nosotros que nos creemos que las podemos hacer solas, todas las cosas, no nos creamos tan fuertes en ese sentido, porque solos no vamos a poder hacer las cosas.
Para eso Dios le dio al hombre una mujer. Pero aquí no es donde yo quiero quedarme. Pasa lo que ya sabemos que sucedió, la serpiente engaña a la mujer. La pregunta que se genera en el ambiente es: ¿dónde estaba el hombre? Mire cómo la mujer fue atacada, porque el hombre, podríamos decirlo de esta manera, el hombre no estaba en su lugar. Y no es algo que está sucediendo actualmente. La mujer no está siendo atacada, y cuando la mujer está siendo atacada uno se pregunta: ¿y dónde está el hombre? Entonces mire que hay un asunto desde los principios de todas las cosas que empezaron a suceder y que ahora pues obviamente las dimensiones cada vez son mayores, pero no es gratuito, no es en vano el feminicidio, el maltrato hacia la mujer, no es en vano el maltrato hacia los niños. Cómo crecen exorbitantemente las cifras de abuso infantil. Y eso no solo, ayer lo hablábamos, no solo es el hecho de cómo se abusa a nivel de Latinoamérica, cómo se está abusando a los niños. Mire hasta dónde está llegando la degradación que aún ha tocado a la misma iglesia. Supuestamente el lugar de refugio, y no me estoy refiriendo solo a la iglesia tradicional, supuestamente un lugar que debería ser refugio para el hombre y la mujer y para las generaciones, también está siendo un lugar que el enemigo ha aprovechado para seguir tocando a las generaciones. Entonces no es que no nos sorprenda, pero ya escuchar que pastores caen en abuso sexual, que padres, sacerdotes caen en abuso sexual, ya se nos volvió como el pan de cada día. Pero es que hay un ataque frontal hacia las generaciones. Y esto viene desde el comienzo, y esto es lo que yo quiero pues sencillamente compartir rápidamente con ustedes hoy. Si nosotros vamos al capítulo 3, versículo 14. Pregúntenme bien y les respondo. Génesis 3:14. El hombre cae, el hombre lo primero que hace, porque el hombre sin Dios, y quiero dejar pensándonos en esto, el hombre sin Dios lo primero que hace es esconderse de Dios. Por eso el regalo más grande que nos dio Cristo Jesús en la cruz no fue la salvación, fue la comunión, porque fue lo primero que se perdió. El hombre tenía comunión con Dios, y apenas el hombre y la mujer desobedecen, ¿qué fue lo primero que hicieron? Cuando sintieron que el Señor estaba en el Edén, ¿qué hicieron? Se escondieron, inmediatamente se escondieron. Se rompe la comunión con el Padre, con el Creador. Pero allí viene después, en el versículo 14, viene una declaración muy fuerte, y es para que la entendamos ahora. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, versículo 14: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré, miren que esta es una batalla, o si podemos decir es una enemistad que empieza desde la misma creación. Y pondré enemistad ¿entre quién? ¿A quién le está diciendo el Señor esto? A la serpiente. Satanás mismo. Le estaba diciendo a Satanás mismo: pondré enemistad entre ti y la mujer. El feminicidio no es casual de que un mal del siglo XXI. Aquí está. No tiene que ver con el machismo latinoamericano, no tiene que ver con el abandono hacia la mujer, tiene que ver con que el diablo es enemigo acérrimo de la mujer. Dios puso enemistad. Ahora entienden por qué el orden de Dios es que el varón esté al frente. Porque si el varón no está al frente, la mujer queda.
descubierta. Y no estoy hablando aquí de matrimonios, de esposos, esposas, estoy hablando del papel del hombre. Hemos dejado en algún momento a las mujeres solas y las mujeres quedan descubiertas. Por esa razón, y no les estoy hablando mal, ustedes ven que se invita a una reunión de mujeres y todas llegan, ¿o no? Porque de una u otra manera, perdónenme que lo diga de esta forma, porque de una u otra manera, cuando la mujer debería tener su refugio en el varón, ella ha tenido que encontrar el refugio directamente en Dios y no en Dios a través del varón. Pero incitemos a una reunión de varones. Otra vez riámonos. Nos escondemos. Pero aquí este es un problema que está desde el comienzo. No estoy hablándole mal al uno al otro, sino que veamos que es un problema desde el comienzo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Y cuál fue la segunda declaración que hace el Señor allí? Y entre la simiente, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente? Es la semilla. La mujer es la que tiene la capacidad de concebir en sí misma la semilla que ha sido puesta en su cuerpo y dar a luz. Ahora, esto tenía, desde aquí empieza a haber una palabra profética diciéndole al Señor que de la simiente de la mujer iba a venir alguien que le herirá, ¿en dónde? En la cabeza. O sea, que lo iba a matar, que lo iba a acabar. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. De Jesús. Pero si nosotros miramos desde aquí, ya empieza a haber una enemistad. Por eso la iglesia, cuando hablo de la iglesia, no solo estoy hablando de comunidad cristiana de fe, estoy hablando de la iglesia. La iglesia debe entender qué es lo que está pasando en este tiempo para contrarrestarlo. Encontramos muchas veces el abandono fuera de la iglesia. Está el abandono porque se está en el trabajo, porque se está en otras cosas, pero a veces adentro de la misma iglesia se encuentra el mismo abandono. De pronto porque no comprendemos, no entendemos. De pronto porque no valoramos quién es el que nos ha llamado y quién es el que nos ha amado primero, que nos hemos dejado envolver también por todo aquello que nos aparta y nos hace dejar descubiertas a nuestras mujeres y a nuestras generaciones. No estoy diciendo que dejemos de trabajar, no estoy diciendo que dejemos esto o lo otro, que le pidamos al Señor sabiduría. Por eso no es en vano lo que esta mañana el Señor nos llevó a hacer. Cuando hablamos de actos proféticos, no estamos dándole un ámbito supra y espiritual al asunto. Estamos sencillamente declarando lo que es en el cielo, trayéndolo aquí en la tierra. Esa es una declaración profética. Voy a ponerle un ejemplo de una declaración profética. Ustedes recuerdan que estaba el pueblo de Israel, había desobedecido y ahí en el desierto empezaron a salir serpientes. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Sí? Empezaron a salir serpientes. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés que hiciera? Que levantara una serpiente de bronce hecha en una vara, que la levantara y que aquel que mirara esa serpiente sería ¿qué? Salvo de la mordedura de las serpientes. Esa fue una declaración profética ¿de quién? De Jesús, aquel que sería levantado. Entonces Dios usa actos proféticos, declaraciones proféticas para manifestar lo que es en el cielo, podamos traerlo aquí en la tierra y podamos caminar sobre eso. ¿Cuál fue el orden que tuvimos esta mañana? ¿Cuál fue el orden? ¿Qué estaba adelante? No estaba los hombres orgullosos, dice que el hombre. ¿Qué estaba? La presencia. La presencia. Porque si Dios no está, lo que se haga no sirve. Porque si Dios no es el primero, lo que se haga no sirve. Porque si Dios no es el que abre camino, sencillamente nos estaremos desviando.
nos estaremos desviando. Esa figura se la dio el Señor al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando salían, aún en el mismo Josué, antes de entrar a la tierra prometida, llegó y le dijo: dígale a los sacerdotes que lleven el arca y la lleven adelante, porque en este día les mostraré, es la palabra que el Señor dice, porque en este día sabrán quién es el Dios viviente que está en medio de ustedes. Y mire que el arca, cuando el arca de la presencia del Señor o el arca del testimonio toca las aguas del Jordán, que era la última frontera que había para entrar a la tierra prometida, el río se separa en dos. Pero aquí tuvo que entrar los varones de la tribu de Leví, los sacerdotes tuvieron que entrar al agua, tener fe de que si pisaban el agua, Dios lo que había dicho lo iba a hacer en ese momento. No fue que llegaron y que ya con el pensamiento llegando a 10 metros del río, el río se separó. No, la presencia del Señor. La presencia del Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién? Él es nuestro abrigo, quienes habitamos a la sombra del Altísimo. Y el Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque el Señor nos dice: no se afanen qué han de comer, qué han de vestir, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces miren que el asunto es un asunto de desorden, y cuando el orden de Dios se ha perdido, pues prospera el desorden, y en el desorden el enemigo aprovecha a cumplir con su propósito. ¿Cuál es? La enemistad que hay entre él y la mujer y la simiente. Y la simiente. Entonces es para que estemos un poquitico apercibidos en este sentido. Podríamos ver que está desde los primeros tiempos está la serpiente versus la mujer. Versus la mujer. ¿Por qué? De una u otra manera el Señor le estaba mostrando a Satanás que iba a haber un camino y que ese camino iba a comenzar por la mujer. Fue una mujer. ¿Por qué no se involucró hombre alguno? ¿Por qué el hombre no estuvo en la concepción del Hijo de Dios? ¿Por qué tuvo que tomar a una mujer y no al hombre? Vale la pena la pregunta, y si quieren que la respondamos, esperen el siguiente curso, la realidad de nuestra redención en Cristo, porque allí lo respondemos. Pero ya de una u otra manera Dios le estaba diciendo a Satanás por dónde iba a venir el asunto de aquel que le iba a herir en la cabeza. Por lo tanto, Satanás, ¿qué empieza a hacer? Pues quiere empezar a dañar el propósito. Y si nosotros miramos en la actualidad, es lo que vemos: la discriminación de la mujer. Ya a la mujer ahora es de segundo plano, se subvalora. En otras culturas la mujer es un objeto. En culturas orientales vale más un camello que una mujer. Las mujeres son objetos para que nosotros o para que el hombre satisfaga alguno de sus deseos, pero se perdió la posición de la mujer conforme Dios la había creado desde el comienzo de todas las cosas. Entonces empezamos a ver esto. Esto no es gratuito, vuelvo y lo repito. Esto no es gratuito. Hay un plan desde el comienzo que puso enemistad, que le dijo a Satanás: va a haber enemistad entre ti y la mujer. Y aquí es donde entra el hombre. Por eso entra el hombre. Primero aquel hombre que nace de una mujer virgen, y no era cualquier mujer virgen, nace de una virgen, y aquel hombre es declarado cabeza de su iglesia, como en el comienzo. Vuelve todo al comienzo. Por eso es que Jesús llega a Pablo y nos dice: maridos, amen a sus esposas, no por un asunto romántico, no por un asunto de que pobrecitas ellas necesitan sentirse queridas, no, un asunto de volver al comienzo. Maridos, amen a sus esposas como ¿quién? Como Cristo amó a la iglesia. Y la misma figura
de hombre y mujer en el paraíso, vuelve ahora a ser representada entre Cristo y la iglesia, para hacer de esta tierra el paraíso. Ahora, ¿realmente esta tierra es un paraíso? Cada vez estamos viendo más problemas. Estamos en una curva de decadencia impresionante, pero viene la pregunta: ¿dónde está la iglesia, aquella que ha sido llamada a guardar la creación? Y allí es donde Cristo se compromete tanto con la iglesia que da su propia vida por ella. Volvemos al comienzo. Volvemos al comienzo. Entonces vale que entendamos que lo que está pasando con las mujeres en este tiempo no es gratuito. No es gratuito. Por eso es imperativo, y me lo digo a mí mismo también, es imperativo que los varones entendamos que es hora de tomar el lugar. Porque dejémonos de comentarios o de chismes. ¿Quiénes son los que más abandonan? ¿La mujer o el varón? Ay, las mujeres ahí sí, ¿no? Pero es cierto. Es cierto. Los índices mayores de infidelidad se dan ¿en dónde? Los que más se acaban el lomo por estar, por trabajo y por todo esto, para tener más o menos una cierta dignidad de vida, ¿quién es? El varón. Generalmente cuando hay las separaciones, ¿con quién se va la simiente? Con la mujer. Y la mujer hace 1000 maravillas por responder con sus obligaciones y con la simiente. Pero el varón hace 1000 maravillas para conseguirle de una vez compañía a la simiente. No es gratuito. Y no es que nos demos látigo, y no es de que estemos nosotros sencillamente otra vez. No, no es ese el asunto. Es que comprendamos que es hora de que el orden de Dios nuevamente venga y empiece a haber cambio. Cambio. Porque estamos peleando tiempos difíciles donde nuestras generaciones están siendo frontalmente atacadas. Se los digo literalmente. Se los digo porque en nuestra casa lo hemos visto. Las generaciones están literalmente siendo atacadas. Porque el enemigo quiere robar la bendición y quiere que la bendición no pase a la siguiente generación. Entonces miremos un poco, abramos un poco los ojos. ¿Qué es lo que pasa a veces con nuestras generaciones? ¿Qué es lo que pasa con nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que pasa con nuestros niños? Y pidámosle al Señor. Por eso todo esto comienza nuevamente con comunión. Lo primero que Jesús hizo al venir a la tierra fue: nuevamente tengamos comunión con el Padre, nuevamente acerquémonos al Padre, nuevamente veamos que en Él podemos hacer bien la tarea, nuevamente veamos que en Él es que podemos cumplir el propósito, no en nuestras propias fuerzas. Y teniendo comunión con el Padre, allí es donde Jesús dijo: únanse, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Entiéndanlo, yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos, y el que está en mí, este lleva ¿qué? Con él lo mismo en el Edén, lo mismo que en el Edén. Hubiera sido diferente que Adán hubiera comido del árbol de la vida, y cuánto fruto hubiera podido traer. Pero la primera enemistad que sucedió, o la primera muerte que se dio después de la caída, fue en las generaciones. No se tocó a Eva, no murió Eva. El que murió fue un hijo de Adán. Un hijo de Adán fue el que primero murió por causa de esa maldición. Caín mata a Abel. No es gratuito. Yo solo le pido al Espíritu Santo que nos abra un poco los ojos y nos ayude a ver, para que no
si en algún momento hay indiferencia, no seamos indiferentes. Si en algún momento no lo vemos, que nuestros ojos puedan ser abiertos. Y si en algún momento pues como que las cosas como que no nos competen, pues ¿saben qué? Nos competen. Somos responsables de eso. Porque cuando lo hemos visto en su palabra y Dios no lo ha hablado a nosotros, sino lo ha mostrado a nosotros, somos responsables de eso. Y no esperemos. Y se los digo, algunos saben que lo estoy diciendo con completa verdad. No esperemos a que pase algo para que nuestros ojos verdaderamente se abran, que tengan que ser tocados algunos de los nuestros, para que empecemos a entender que debemos guardar y tomar el lugar de nuestras generaciones. Puedo comprender ahora por qué nuestras generaciones, y hablo de Henry y Carolina, están siendo tocadas. Sin nada que ver, el enemigo ha querido venirse frontalmente contra ellos. Contra ellos. No me puedo hacer de la vista gorda. Tengo que entender que debo estar allí para guardarlos, que estoy allí para protegerlos. Tengo que entender que tengo que enseñarles a ellos que entiendan que en Cristo hay seguridad, que en Dios, aunque andemos, miren, no fue en vano que una persona que no sabía circunstancias que nosotros estábamos viviendo, me llamó una noche y me dijo: Henry, y ayer recibimos un mensaje de unos pastores que estuvieron aquí con nosotros cuando estábamos allá al frente de Pasadena, los pastores Manuelito y Vilma de Bogotá. Ellos eran antes pastores de Comunidad de Fe de Ibagué, ahora están en Comunidad Cristiana de Fe del Sur en Bogotá. Ayer entró un mensaje donde ella me decía: Henrycito, no sé, yo quiero primero saludarlos, pero pues quiero hacerles sentir que el Señor nos ha puesto a orar por ustedes hace como 2 meses atrás. Uy, qué coincidencia. No, aquí es donde yo entiendo que le doy gracias a Dios de que hago parte de un cuerpo, de que no estoy solo en la batalla, sino que estamos otros allí. Y cuando dejamos que el Señor nos guíe, que el Señor ponga carga en nuestro corazón. Miren lo que pasó con Samuel. Samuel es el niño que está en Bogotá. Una persona que está con nosotros nos puso la carga en el corazón y empezamos a orar juntos y empezamos a unirnos. Y la señora, de pronto, quién sabe si la mamá de Samuel sea cristiana o no sea cristiana, no importa, pero es que es la generación la que está siendo tocada. ¿Cómo es posible que el niño se cae, se raspa? ¿Yo cuántas veces me raspé? Yo cuántas veces me caí y me raspé la rodilla y me raspé el codo y aún una vez iba montado en una bicicleta y cogí una curva mal y ¡cuas! Toda la cara me la raspé. Échele café. Ah, bueno. Allá desinfecte y listo, y aquí estamos. ¿Cómo es posible que el niño se cae? ¿Qué pasó? ¿Me quedó muy café la cara? ¿Me echaron mucho café? ¿Cómo es posible que Samuelito se cae? Ahora, ustedes podrán decir: pero tampoco espiritualice tanto. No, es que no podemos ignorar que así como hay un Dios, hay otro que quiere aclarar los planes que Dios tiene. Y el primer plan que Satanás usa es que lo ignoremos. El primer plan que Satanás quiere poner en el pueblo de Dios, en la iglesia, es: ignórenme, para que él siga trabajando. ¿Cómo es posible que Samuelito se cae en el colegio, se raspa, se raspa y listo, lo limpiaron y todo esto, pero empieza a tener fiebre y resulta que es que adquirió una bacteria y esta bacteria empieza a cundirle todo el cuerpo. Han tenido que abrirlo en todo el cuerpo para limpiarle la infección por un raspón. No es gratuito el asunto entre tu simiente y la simiente suya. Pero estamos nosotros para hacer cumplir la siguiente parte. Así como el diablo creyó que había acabado con Cristo, porque si ustedes miran el plan en la Biblia, cuando habla de la simiente, ¿qué fue lo que siempre buscó hacer el diablo? Acabar con la simiente. Cuando estaba el faraón, lo escuchó: va a venir un libertador, y empezó allí por Moisés.
¿Y cuándo empezó a matar los hijos? Cuando ya se empezó a acercar el día en que se iba a manifestar el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Herodes? Acabemos con los menores de 2 años. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que un día esta palabra se iba a cumplir. Satanás sabía que un día esta palabra iba a dar vida a aquel que le iba a herir en la cabeza. Por eso él con toda se ha venido. Y él sabe ahora que la generación que se está levantando es una generación que le va a dar duro en la cabeza. Por eso nos está apaciguando a nosotros. Por eso viene adormecimiento muchas veces. Por eso viene comodidad muchas veces. Por eso nos embota el enemigo en conflictos y en circunstancias que nada tienen que ver, que nos distraen. Para que no nos demos cuenta que si, miren, leí la historia en semana de un padre de familia que tuvo que denunciar a su hijo. ¿Saben cómo se volvió drogadicto el hijo de este señor, de este hombre? Está el artículo en semana. Le ofrecían brownies de marihuana. ¿Brownies? ¿Qué se dice? Brownies de marihuana. No, un brownie, decía en el artículo. ¿Un pancake? Una torta ahí de marihuana. Ya nos ponemos, ¿sigue cómo entramos en cosas que nada tienen? Nada. No, mentiras. Lo interesante, miren, nos quedamos fue que brownie con cake, los que vieron MasterChef, pues, y nos perdimos que era marihuana. Y no pudo con el hijo. Tuvo que denunciarlo y el hijo no ha podido salir. Conocimos la historia muy cercana de un nieto de María Teresa, que tenía un amigo del colegio. Estaban en una fiesta. El amigo de Andrés se encontró con un amigo hace mucho tiempo. Y este amigo, hola, ¿qué tal? Venga, mire, tómese esto. Le dio como una golosinita. Terminó en cuidados intensivos por una sobredosis. Casi se muere. Y el nieto de María Teresa dice, pero si allí estábamos todos tranquilamente, están esperando que recupere el 100% de sus capacidades cognitivas. Un accidente en la carrera calle Séptima con calle 20. Qué curioso, ¿no? El niño estaba ahí. Acaban de coger a un violador en Barranquilla, de los tantos en serie, que cuántos niños han violado. ¿Cuál es la cifra diaria de cuántos niños son violados en Colombia? Ahí están las cifras. Veámoslo de otra manera, ahí están los hechos. Ahí están, ahí los tenemos a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, nuestras generaciones están a esto de ser tocadas. Si no es porque Dios está con nosotros para que sean guardadas. ¿Por qué? Porque pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces es para que podamos comprender. Para que podamos comprender que cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos permite hacer un acto profético, no es sencillamente porque qué adoración tan bonita, qué tiempo tan especial, no, es porque el Señor quiere decirnos, traigan el orden del cielo a la tierra. La tierra necesita del orden de Dios. La tierra necesita del orden de Dios. Yo les había compartido hace unos días, ¿por qué prolifera el homosexualismo? ¿Y saben dónde radica la mayor causa? Y si estoy equivocado, pues me dicen las personas que aquí sé que son conocedores del asunto. Pero el homosexualismo radica porque el varón abandonó su lugar. El varón, que es que afirma primero la masculinidad en el hijo varón. Y la afirma no con que, ojo, que los hombres no deben llorar. No llore, sea valiente. No, así no es. Porque así como el Padre amó al Hijo, nosotros debemos amar a nuestros hijos y que nuestros hijos sientan el amor.
sientan esas caricias, esos contactos sanos de un amor y de una relación armoniosa y correcta entre un padre y un hijo. Y también el abandono del varón en las hijas, en las mujeres. Porque cuando el varón no está, ¿hacia dónde es lanzada la niña? ¿Hacia dónde es lanzada la mujer? Por el faltante que deja el hombre, por el faltante que deja el varón. Por eso es que crecen en este momento los índices de embarazos no deseados. ¿Y qué es lo que sucede con un embarazo no deseado? Es una generación que se levanta sin el orden de Dios, sin las dos figuras, y empieza y sigue la maldición de generación en generación. Ahora, no digo esto para que nos sintamos culpables si en algún momento cometimos el error o no, porque en Dios y en Cristo todo nuevamente puede ser traído a restauración. Porque el Señor, sabiendo el asunto, llega y le dice a nuestras generaciones: si tu papá y tu mamá te dejan, tranquilo, yo te recojo. O sea que si hay niños huérfanos, hay jóvenes huérfanos, de pronto jóvenes o niños sin papá o sin mamá, Dios hace la tarea si le damos la oportunidad de hacerla. Porque el Señor se da tan fuerte, da todo su carácter a favor de las viudas, a favor de aquellas que fueron abandonadas, donde Él mismo dice allí en Isaías: yo soy tu esposo. Porque Él está interesado en que el orden venga, para que las generaciones que vengan por ese orden sean bendecidas. Pero tenemos que tomar nuestro lugar. Tenemos que tomar nuestro lugar. Mire, yo los animo, no nos dejemos engañar tan fácilmente. Tengamos cuidado en caer en el mismo círculo vicioso. Vamos a tener la oportunidad, y hemos tenido la oportunidad, de que llegan a nuestras manos generaciones abandonadas y poderlas restaurar y poderlas levantar en el Señor, y que vean que en el Señor nuevamente todo es posible. Pero si nosotros perpetuamos el círculo de maldición con una sencilla actitud: abandono, cuando realmente el que abandonó no fue Dios. Dios fue el que recogió. Aun cuando se separó Adán, Dios fue el que lo buscó, pero Adán fue el que abandonó. Y yo me imagino que Adán abandonó, y Eva: Dios mío, yo fui la que le dije comer, no, yo me voy detrás de él y escondámonos. Y cuando llegan y los dos abandonan y empezaron a hacer todo se avergonzaron. Cuando antes todo era tan libre y tan natural, ahora todo es vergüenza. Y cometen el error de cubrirse con sus propias vestiduras. Ahora las vestiduras con las que cubrimos las faltas es el libre desarrollo de la personalidad. Ahora es que ellos nacen así, que esto es genético. Ahora el asunto es que definitivamente la superioridad del hombre. Es que bueno, tantas teorías que se están carcomiendo la sociedad. Tantas teorías. Y para colmo, colmo no, porque no sería colmo, es la misma realidad de poner enemistad entre ti y la mujer y la simiente tuya. Ahora no hay ningún problema, los valores se perdieron. Que hasta las mismas esferas de gobierno de nuestra nación permiten la decadencia de nuestras generaciones. Alguno podrá decir en este momento: pero eso sí, ¿para qué votaron por ese presidente? Es que el asunto no está ahí. El asunto no está ahí. El asunto está acá. Ahora los jóvenes perdónenme, los niños están en iglesia infantil. Ahora los jóvenes pueden tener sexo en los salones. ¿A quién le están violando la intimidad de otros si estaban solos? ¿Podemos verlo? Esto no es gratuito. Esto no es porque es que la sociedad sí, no, pues es que hay que permitir libertad, hay que permitir que los muchachos tomen. No. Yo se los hago saber a Samuel y a Daniel. Y conociendo a Carolina,
Y conociendo a Carolina, aún hasta cuando tengamos nietos se los va a saber a Samuel y a Daniel que aquí hay un papá y una mamá. Y en la posibilidad que nos den, pondremos límites hasta que podamos poner límites. Ponerles cercos que guarden la bendición y que guarden el propósito y que guarden la promesa. ¿Y saben qué? Ahora más que nunca lo voy a hacer. De pronto me había distraído un poco, pero ahora más que nunca, al ver que mis hijos están siendo blanco directo del enemigo. Esto no es gratuito. Ay, pobrecito el pastor. Seguir a Cristo es serio. Seguir a Cristo es serio. Tanto que quiero compartirles de un libro que se llama Esto es un asunto personal. Esto no es religión, esto no es de una reunión dominical, esto no es de que estemos aquí, recojamos ofrendas, vivamos juntos, estemos. No, esto es un asunto serio. Jesús lo tomó personal, tan personal lo tomó que entregó su propia vida. Por eso es que Dios tomó este asunto personal. Nosotros lo hemos vuelto religioso, pero para Dios es un asunto personal. Y nosotros tenemos que entenderlo, que así como hemos sido bendecidos, porque el Señor ha derramado su bendición sobre nosotros y nos ha permitido, nos ha amado, es porque Él cuenta contigo y conmigo. Él cuenta con nosotros. Por eso siento dejarles esto en el corazón. Esto no fue un lindo ejercicio, qué lindo los varones con unos mantos dorados. No, es una declaración donde podamos juntos decir: estamos dispuestos a que el orden de Dios esté en medio de nosotros. Así es, ¿estamos dispuestos? Gracias. Mire, se escuchan más voces de mujeres, ¿sí ven? ¿Quién lo dijo? Amén duro allí por esos varones. Esto es un asunto serio. Esto es un asunto serio. Y lo lindo del asunto, en medio de lo que pensemos, es que Dios cuenta contigo y conmigo. Y sabes, no con un ánimo de orgullo, no con un ánimo de vanagloria, pero es la purita realidad, es que los únicos que pueden parar esta curva descendente, esta decadencia de la sociedad en la que estamos llegando, los únicos somos los hijos de Dios. No son normas, no son políticas, no son leyes, no es quien esté en el Ministerio de Educación, no, los hijos de Dios. Y aún creería yo que Dios cada vez más va a permitir que nos frustremos por poner nuestra confianza en hombres, para que entendamos que un hombre, bueno, sí va a haber un hombre que puede cambiar esto, pero ese solo es Cristo Jesús. Ahora, Cristo está en ti y está en mí. Cristo nos habita. Creo que es el momento. Creo que es el momento. Miren lo que está pasando en Venezuela. Me llegó unas fotos. La iglesia en Venezuela reconociendo que por estar dividida el país había llegado a tal nivel. Reuniones de pastores, de iglesias que se unieron en las ciudades, orando, pidiéndole perdón al Señor, y se comprometieron a entregar todo por el Señor para que su nación sea cambiada. Digo, ¿necesitamos nosotros que tenga que pasar algo así? No. Por eso el Señor lo está hablando, por eso el Señor lo está mostrando, por eso el Señor nos lo está haciendo recordar nuevamente. No es ninguna revelación, allí el Señor lo está haciendo recordar, para que comprendamos los tiempos que estamos viviendo, pero para que entendamos el privilegio de ser su iglesia, pero también la responsabilidad. Cierra tus ojos.